cuáles son los datos de los ejemplos que vamos a estar viendo hoy, porque realmente están dentro de la misma presentación. Les quiero contar que todos los datos que voy a estar utilizando están dentro de la misma presentación, pero también están en esta hojita que se llama datos, ejemplo, grados de apalancamiento. Aquí también están los datos. Lo único que no menciono en esta hojita es que vamos a estar trabajando prácticamente 2 casos por cada ejemplo. Es decir, para el ejemplo número 1, que es el del apalancamiento operativo, vamos a trabajar 2 casos. Para el ejemplo número 2, que es el del apalancamiento financiero, también vamos a trabajar 2 casos. Y para el apalancamiento total, que es el ejemplo número 3, pues vamos a trabajar también 2 casos. Entonces, sería lo único que no está mencionado aquí, pero sí está mencionado en PowerPoint. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a que para el ejemplo del apalancamiento operativo, vamos a suponer que se trata de una empresa que vende un producto a 10 quetzales la unidad. El costo variable por unidad es de 5 quetzales. El total de costos fijos operativos es de 2.500 quetzales y actualmente se venden 1,000 productos. Actualmente 1,000 unidades. En este primer ejemplo de apalancamiento operativo, vamos a trabajar un primer caso que trataría del incremento en las unidades a vender en un 50%. Ya una vez analizado ese caso, vamos a pasar al siguiente caso, que sería el de una disminución en las unidades a vender en un 50%. Entonces es como que nos vayamos hacia arriba con las ventas y después de analizada esa situación, nos vamos a ir hacia abajo con las ventas, a ver qué pasa. Es importante que recordemos que para esto hay que aplicar una fórmula. La fórmula para obtener el grado de apalancamiento operativo, a lo cual le llamamos GAO, al grado de apalancamiento operativo le llamamos GAO, pues es esta que ustedes tienen en pantalla, que hago la aclaración que no la van a encontrar en el libro de finanzas corporativas, sino que está aquí dentro de la presentación. Tenemos que determinar el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos, las cuales también se llaman utilidades operativas, o lo que es la EBIT en sus siglas en inglés. Y ese cambio porcentual en utilidad operativa hay que dividirlo entre el cambio porcentual en las ventas. Aunque yo acá preferiría hacer un pequeño cambio para que todo quede más claro. Yo diría que es un cambio porcentual en las ventas en unidades, para que quede más claro, ¿ok? Entonces, ya tienen ustedes acá la información que necesitamos, y lo que hay que hacer es, pues, abrir una hoja de Excel. Yo voy a irme rápidamente hacia la parte de arriba de mi archivo. Le voy a quitar estos colores que estuve utilizando en la reunión anterior. Y necesitamos, pues, prácticamente 4 columnas. Necesitamos una primer columna con toda la descripción. Si ustedes son observadores, pues, es como que fuese una pequeña estructura de estado de resultados, ¿verdad? Aunque se asemeja mucho
al análisis que uno hace en Financiera Uno, cuando uno está en ese tema del punto de equilibrio, que uno quiere como verificar el punto de equilibrio, entonces tiene mucha semejanza esta estructura. Em, si ustedes la quieren trabajar junto conmigo, pues no hay problema, la podemos borrar y después la volvemos em, a escribir. Entonces, voy a borrar acá. De hecho, voy a borrar todo lo que está aquí en lo que es caso 2 y voy a borrar también lo que está acá a la derecha, que es el caso 1. Entonces, solo voy a dejar la información numérica de lo que es la situación actual. Estas 3 columnas son columnas de números y yo diría que en la columna de en medio tiene que estar toda la información de la situación actual y ya posteriormente pues vamos a analizar lo que ocurriría si las ventas se incrementan. Ese sería el caso 1 que estaría a la derecha y también vamos a analizar lo que ocurriría si las ventas disminuyen, que sería el caso número 2 que está a la izquierda. Ok, voy a comenzar colocando las ventas en unidades. Actualmente hay 1000 unidades vendidas y si recordamos la diapositiva, se las voy a volver a mostrar. Dice, caso 1, incremento en las unidades a vender en un 50%. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahorita. Incremento de las unidades a vender en un 50%. Perfecto. Entonces, si yo tomo 1000 unidades y a eso le agrego, o le calculo, mejor dicho, un 50% y se las sumo, pues obviamente serían 1500 unidades las que voy a considerar, ¿verdad? Ok. Voy a borrar estas cantidades para que ustedes se den cuenta cómo las vamos obteniendo. Entonces, actualmente se venden 1000 productos y vamos a analizar una situación en la que podríamos estar vendiendo 1500 productos. Seguidamente vamos a colocar entonces los ingresos por ventas. Ya estamos hablando de ventas monetariamente, ¿verdad? Vamos a considerar un precio de 10 quetzales la unidad. Entonces, fíjense que significaría que actualmente 1000 productos por 10 quetzales son 10,000 quetzales. Esas son las ventas que estamos obteniendo en la actualidad. Ventas por 10,000 quetzales. Si logramos vender 1500 productos en lugar de 1000, pues las ventas van a ser de 1500 productos por 10 quetzales. Ese precio de venta lo conservamos y serían 15,000 quetzales de ventas. Ok. Ahora vamos a trabajar lo que son los costos variables de operación. Vamos a considerar que el valor es de 5 quetzales por unidad. Entonces eso significa que cada uno de esos 1000 productos tendría que ser multiplicado por 5 quetzales, que es el costo variable por unidad,
entonces tendría 5,000 quetzales de costos variables. Em, si se me incrementaran mis ventas, como lo tengo acá pensado, en 1,500 unidades, pues mis costos variables serían la multiplicación de 1,500 productos por 5 quetzales, ¿verdad? Serían 7,500 quetzales. Voy a colocar aquí el famoso margen de contribución, que si ustedes recuerdan es la diferencia entre los ingresos por ventas y los costos variables. ¿Ok? Entonces, actualmente son 5,000 quetzales mi margen de contribución y serían 7,500 quetzales si yo lograra vender 500 productos más. Ahora, según la información, tengo costos fijos de operación por valor de 2,500 quetzales. Eso no cambia, los costos fijos se van a mantener en 2,500 quetzales, aun si yo lograra vender 500 productos más. No hay ningún cambio, no influye en nada. Y bueno, ahora sí llego finalmente a mis utilidades operativas, la famosa UAWI. ¿Qué sería la diferencia entre mi margen de contribución y mis costos fijos de operación? Entonces, actualmente tendría utilidades, o tengo utilidades, mejor dicho, de 2,500 quetzales, y en el caso de un incremento, pues mis utilidades, en el caso de un incremento en las unidades a vender, de 500 unidades más, mis utilidades operativas serían de 5,000 quetzales. Fíjense qué curioso esto. A mí me gusta mucho analizarlo. Espero que a ustedes también les llame la atención porque yo acá les tengo como que las reglas de tres que hice o los cálculos que hice para indicarles de que efectivamente el cambio porcentual en las unidades a vender no es el mismo cambio porcentual que hay en las utilidades. De hecho, el cambio porcentual que existe en las utilidades es mayor al cambio porcentual que existe en las unidades a vender. Entonces, por ejemplo, si 1,000 unidades es mi 100%, 1,500 unidades, pues es un 150%, ¿verdad? Yo multiplico 1,500 unidades por el 100% y el resultado lo divido entre 1,000. Entonces, vender 1,500 productos significa que mis unidades vendidas son un 150% eh, de lo que antes se estaba vendiendo, ¿verdad? Entonces, hay un incremento del 50% en las unidades a vender. Entonces, uno tal vez ingenuamente pensaría, no sé si a ustedes les estará ocurriendo, pero a mí sí me pasó de que yo ingenuamente creí que el mismo porcentaje entonces yo podría estar observando de incremento en mis utilidades, pero resultó que no. Yo tengo actualmente 2,500 quetzales de utilidades. Ese es como que mi 100% de utilidades en la actualidad, pero podrían llegar a ser 5,000 quetzales.
y efectivamente vendo esos 500 productos adicionales, ¿verdad? Es decir, si en lugar de vender 1000 productos, llego a vender 1500. Entonces, esos 5000 quetzales, ¿qué porcentaje será? Pues les cuento que es prácticamente un 200%, porque si ustedes observan bien, las utilidades operativas se me duplicaron o se me duplicarían, mejor dicho. Solo con vender 500 productos más, las utilidades serían el doble. Entonces, yo sé que les hablé muchísimo en la clase pasada. em, Entre todo lo que les dije, les mencioné que el cambio porcentual en las utilidades operativas suele ser mayor, suele ser más que proporcional al cambio porcentual que uno mira en las unidades a vender cuando, hago la aclaración, cuando hay presencia de costos fijos. Esto es la clave de todo. Existan costos fijos. Si existen costos fijos, es posible lograr entonces eh, un incremento más que proporcional en las utilidades operativas, un incremento más que proporcional, obviamente, a comparación del incremento que existe en las unidades a vender. O sea, es un incremento mayor el que se produce en las utilidades operativas al que se produce en las unidades a vender. Entonces yo les decía a los jóvenes del horario anterior que eso nos puede entusiasmar, ¿verdad? Eso nos puede poner a pensar de que, bueno, podríamos entonces considerar aumentar los costos fijos. ¿Por qué no? Entonces, por ejemplo, ahorita mis costos fijos son de 2500 quetzales. Bueno, ¿qué tal si yo me hago de más costos fijos y elevo la cifra, digamos, a 3000 quetzales? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Será que siempre hay un incremento del 100% en las utilidades? ¿Será que siempre se duplicaron? Pregunto. ¿Cómo miran ustedes ese cambio porcentual en las utilidades operativas? ¿Se mantendrá en un 100%? ¿Alguna opinión? Cuando teníamos 2500 quetzales de cargos fijos, vimos que sí había un incremento de un 100%, es decir, de 100% de utilidades, llegamos a tener un 200% de utilidades, es decir, de 2500 quetzales de utilidades, pasamos a 5000 quetzales de utilidades. Entonces hubo un aumento de un 100%. Pero, ¿qué pasa si en lugar de 2500 quetzales de costos fijos fueran 3000? Estamos hablando de que entonces tendríamos 2000 quetzales nada más de utilidades, pero habiendo ese incremento de 500 unidades más a vender, las utilidades operativas serían de 4500 quetzales. Fíjense que no sería el doble, como ocurrió hace un momento.
no serían 4,000 quetzales de utilidades, serían 4,500 quetzales de utilidades. Entonces habría un aumento de un 125%. Aquí yo no diría aumentó un 100%, yo diría aumentó un 125%. Porque si 2,000 quetzales es un 100%, entonces 4,500 quetzales, ¿qué porcentaje es? Si lo trabajan como regla de 3, les va a resultar que 4,500 quetzales es un 225%. Entonces, la diferencia entre 225% y 100%, pues es un 125%. Entonces, uno se puede entusiasmar bastante con esto de los costos fijos, en el sentido de que sí llegan a crear un efecto interesante en las utilidades, porque el cambio porcentual en las utilidades operativas se convierte en un cambio mucho mayor, mucho más grande al cambio porcentual que ocurre en las unidades a vender. Ahora, lo voy a dejar como estaba originalmente y me voy a poner a trabajar lo del caso de la disminución. Si mis ventas disminuyeran un 50%, esto significaría de que, por ejemplo, bueno, yo tengo 1,000 unidades y eso es lo que tengo originalmente. Y solo voy a considerar el 50%. Acá era menos. Ahí está. Entonces, eso significaría de que ahora solo vendería 500 unidades en lugar de vender 1,000. Bueno, tristemente, mis ingresos por ventas serían solo de 5,000 quetzales, ya no de 10,000. Mis costos variables en total serían de 2,500 quetzales, por lo tanto, mi margen de contribución sería de 2,500 quetzales también. Mis costos fijos operativos seguirían siendo de 2,500 quetzales. Y entonces, ¿de cuánto serían mis utilidades operativas? De cero, ¿verdad? Serían de cero. Ok. Solo quiero ver rápidamente algo por acá. Ok. Bueno. Yo no sé si ustedes recuerdan cómo se llama esa situación en la cual nuestras ventas, perdón, en la cual nuestras utilidades operativas son igual a cero. Eso lo vieron en Financiera 1. Fíjense que acá, en este caso número 2, cuando trabajamos solo con 500 productos, tenemos una utilidad operativa de cero. ¿Cómo se llamará eso? Cuando la utilidad es cero. Bueno, prometo que ya no voy a preguntar. Lo prometo. Licenciada, Sí, dígame. se llama comprobación o verificación del punto de equilibrio. Exactamente, eso es. Estamos ante un punto de equilibrio, prácticamente. En el caso número 2, mire que sin proponérnoslo, pues llegamos a un punto de equilibrio, ¿verdad? No sabíamos, no sabíamos que vender 500 unidades exactamente era el punto de equilibrio de esta empresa, pero ya lo supimos, ya nos dimos cuenta de que cuando vendemos solo 500 productos, pues nuestras utilidades son de cero. No hay pérdidas, pero tampoco hay ganancias. Bueno,
Entonces, fíjense que las utilidades que eran de 2.500 quetzales en nuestra situación actual pasarían a ser de cero, entonces nuestras utilidades descienden en un 100% también. Y digo también porque cuando hay un incremento de 500 unidades en las ventas, nuestras utilidades operativas se incrementan en un 100%, pero cuando hay un descenso de 500 unidades a vender, pues entonces nuestras utilidades operativas pues prácticamente pasan a ser cero y disminuyen en un 100%. Esto es bien curioso porque el incremento aquí en la parte de arriba, tanto hacia arriba como hacia abajo, es solo de un 50%. Mientras que el incremento que se da aquí en la parte de abajo, tanto, bueno, es decir, el cambio que se da tanto hacia arriba como hacia abajo en las utilidades, pues no es de un 50%, es de un 100%. Entonces, gracias a la presencia de los costos fijos. Entonces, si hubiésemos mantenido 3,000 quetzales de costos fijos, como yo les decía hace un momento, que ya no fueran 2,500 quetzales de costos fijos, sino que fueran 3,000. Pues qué bonito cuando vendemos más, porque nuestras utilidades operativas tienen un cambio porcentual mucho mayor a ese cambio porcentual que se observa en las unidades a vender. Pero de igual manera sucede cuando descienden las ventas. Este es el peligro que hay. O sea, el peligro es que uno no puede decir, bueno, me voy a hacer de muchos costos fijos porque eso hace que mis utilidades aumenten exponencialmente cuando vendo más productos. Es un arma de doble filo porque si fuese al contrario, si en lugar de vender más productos resultó vendiendo menos productos, lo que puede llegar a pasar es precisamente esto, que ni siquiera pueda yo ser capaz como empresa de cubrir mis costos fijos y entonces caigo en una pérdida. Y el descenso no fue de un 100%, el descenso aquí fue de un 125% prácticamente. Entonces, por eso les decía el último día de clase que este tema de los costos fijos es un tema interesante porque es un arma de doble filo, ¿verdad? Así como nos puede llevar hasta el cielo con aumentar exponencialmente las utilidades, pues también podemos caer a pique, nos podemos ir, pero al fondo, de verdad, nos podemos ir en caída libre a tener pérdidas tremendas si no somos capaces de vender lo suficiente, ¿verdad? Entonces, em, los costos fijos es bueno que estén presentes, pero hay que procurar vender. Hay que procurar vender, eh, porque si fuese al contrario, en lugar de que se nos estén incrementando las ventas, nos están disminuyendo, los costos fijos nos van a terminar de hundir, ¿verdad? Em, en otras palabras, uno puede pensar que un descenso en ventas es malo. Sí, claro que es malo, un descenso en ventas es malo, pero un descenso en ventas más una gran cantidad de costos fijos, pues eso es la muerte realmente, porque ¿cómo poder cubrirlos, verdad? Así que acá yo
les estoy aplicando la fórmula que está en la diapositiva, que dice que el grado de apalancamiento operativo, es decir, GAO, es igual a dividir el cambio porcentual en utilidades operativas entre el cambio porcentual de las ventas en unidades. Y pues está la fórmula aplicada, la misma fórmula aplicada para los dos casos, tanto para el incremento como para el descenso. ¿Cómo es que coloco los datos de la fórmula? Bueno, ¿cuál será el cambio porcentual en las utilidades operativas? Yo lo que puedo hacer acá es que a ese 200% que obtuve en el caso 1, ese 200% de utilidades operativas, le resto el 100% de utilidades operativas en mi situación actual. Es decir, aquí estoy trabajando solo con porcentajes. Entonces, 200% menos 100% es un 100%. Aquí ya no voy a decir que aumentó un 125%, no, aumentó un 100%. Había puesto 125 cuando cambié precisamente los costos fijos de 2.500 quetzales a 3.000. Entonces, tener utilidades de 5.000 quetzales cuando tenía utilidades de 2.500 quetzales, bueno, ese fue un cambio de un 100%. Y ese 100% lo divido entre el cambio del 50% que tengo acá arriba, porque yo estaba vendiendo 1.000 unidades, pero ahora voy a vender 1.500. Entonces, eso significa que yo, no sé si alcanzan a ver mi fórmula, pero lo que estoy haciendo ahí es que al 150% que me significan 1.500 productos, pues le resto el 100% que representan los 1.000 productos. O sea que en otras palabras, yo estoy trabajando con un 50%. Entonces, divido 100 entre 50, divido 100% entre 50% y obtengo un resultado de 2. Entonces, el grado de apalancamiento operativo en esta empresa es de 2. Y eso lo puedo confirmar si aplico la misma fórmula para lo que fue el caso número 2. Entonces, acá si ustedes se dan cuenta, yo también estoy sacando una diferencia entre, pues, el caso número 2, que viene siendo una utilidad operativa de 0, es decir, un 0%, ¿verdad? Menos un 100% de utilidades. La verdad es que me descendieron en un 100% las utilidades en el segundo caso. Me descendieron completamente, en un 100%, desaparecieron completamente mis utilidades. Entonces, al yo calcular 0% menos 100%, pues obtengo menos 100%. Y en el caso del dato de abajo, que es el cambio porcentual de ventas en unidades, pues yo lo que hago es que a este 50% que simboliza las 500 unidades que estaríamos vendiendo, le resto el 100% de las ventas actuales, que serían 1.000. Entonces, prácticamente esa es la diferencia, un menos 50%, igual llegó a 2. Es decir, dividir menos 100% entre menos 50%, pues llegó a 2. La verdad es que si estamos hablando de que hay un mismo porcentaje
tanto de aumento como de descenso en las unidades a vender, pues nos tiene que dar el mismo resultado, que en este caso es un resultado de 2. Les quiero contar que si el resultado que obtenemos es mayor a 1, significa que la empresa tiene apalancamiento operativo. O dicho de otra manera, significa que la empresa está apalancada operativamente. Esto significa que hay una presencia importante de costos fijos que hace que las utilidades pues tengan cambios porcentuales más que proporcionales a los cambios porcentuales que se puedan dar en las ventas en unidades. Entonces, hay empresas que no tienen apalancamiento operativo. Hay empresas que su resultado al aplicar esta fórmula podría ser menor a 1, es decir, menor a la unidad, y eso significaría de que es realmente muy poco representativo lo que tienen de costos fijos. Es una cantidad tan mínima que no influye mayor cosa en lo que viene siendo el comportamiento que tengan las utilidades operativas. Eh, ¿Será que este resultado es bueno? ¿Será que es malo? La verdad es que no es un resultado ¿cómo les dijera yo? Que necesariamente se tenga que comparar con los resultados de otras empresas, aunque sería excelente si lo pudiéramos llegar a hacer. Pero eso sí, mientras más grado de apalancamiento operativo tenga una empresa, más riesgos puede tener de no llegar a cubrir sus costos fijos en el caso de que tengan descensos en ventas, pero también es cierto que mayores utilidades van a estar obteniendo en el caso de que pues se incrementen las unidades a vender. Entonces, em, esta cantidad que está en el renglón color verde, que ahorita es de 2.500 quetzales, es la que está influyendo para que este resultado sea de 2. Es decir, que el grado de apalancamiento operativo de esta empresa sea de 2. Entonces, si uno, por ejemplo, modifica esos costos fijos de operación que están en color verde, que ya fueran 5.000, 15.000, 10.000 quetzales, etcétera, eso es lo que va a ir provocando que el resultado de la fórmula también vaya cambiando. Entonces, mientras mayor sea el resultado, significa que más apalancada está la empresa, más apalancamiento tiene, em, más influenciadas están sus utilidades por parte de los costos fijos operativos, cuando hay cambios en las unidades a vender. No sé si hay algún comentario o pregunta. Este es el famoso, pues, apalancamiento operativo. La verdad es que em, solo indica qué tanto compromiso tiene una empresa con respecto a lo que son costos fijos, ¿verdad? Em, los costos fijos nos pueden provocar resultados increíbles de utilidades, pero también nos pueden provocar resultados increíbles de pérdidas. Así que si no hay ninguna inquietud, paso al siguiente ejercicio, que es el apalancamiento financiero. Para esto voy a recordarles la diapositiva que tiene la información del apalancamiento financiero. Ustedes enseguida van a notar, van a observar, quiero decir, que cuando se trata de un apalancamiento financiero, los datos que les proporcionan
pues ya no son datos de ventas en unidades, de costos variables de costo variable por unidad, de costos fijos operativos, eso ya se acaba y acá estamos prácticamente como arrancando de las utilidades operativas. Es como que nos ubicáramos en otro segmento del estado de resultados. Entonces, acá nos dicen que se trata de una empresa con utilidades operativas de 10,000 quetzales. Esta empresa tiene una deuda de 20,000 quetzales, una deuda en bonos, es decir, ha emitido bonos para poder financiarse por un total de 20,000 quetzales. Quienes los han adquirido se han convertido en acreedores de la empresa y pues la empresa está comprometida a pagarles un interés anual de un 10%, es decir, obviamente ese es el atractivo que sienten los acreedores de comprarnos bonos, saber de que les vamos a estar pagando intereses, ¿verdad? Hay también 600 acciones preferentes que se puede decir que están en circulación, han sido vendidas. Son títulos ya no de deuda, aquí ya estamos hablando de títulos de participación. Y estos títulos tienen escrito, tienen en cada documento, está por escrito, está establecido que se tiene que pagar un dividendo anual de 4 quetzales. Bueno, es solo un ejemplo, ¿verdad? A lo mejor a ustedes les parece muy poco, pero bueno, es solo un ejemplo. Y también tengo que decir que influye mucho la cantidad de acciones preferentes que se tengan, porque obviamente si se tienen varias, pues entonces ya van a ser mucho más de 4 quetzales en total a recibir de dividendos por parte de los accionistas, ¿verdad? Las acciones comunes que se encuentran en circulación son 1,000 y la tasa de impuestos sobre la renta es del 25%. Así que con esta información vamos a trabajar el apalancamiento financiero. A ustedes les va a traer recuerdos de las razones financieras, lo que vamos a estar haciendo, porque ustedes van a tener que volver a calcular la UPA. Estoy hablando de las utilidades por acciones. Así que solo quiero recordarles que vamos a trabajar dos casos. El primero es un incremento en las utilidades operativas de un 40%. Es decir, ¿qué sucedería si la empresa ve incrementadas sus utilidades operativas en un 40%? ¿Y qué sucedería si la empresa ve disminuidas sus utilidades operativas en un 40%? De igual manera, pues esto tiene su fórmula, la fórmula del grado de apalancamiento financiero, es decir, GAF es igual al cambio porcentual en la UPA dividido entre el cambio porcentual en las utilidades operativas. Repito, estas fórmulas no se encuentran en el libro, por eso las he colocado en este material. Y pues vamos a pasar entonces a trabajar este ejercicio. Voy a borrar todo lo que concierne a el caso número 2. Bueno, y de hecho también puedo borrar lo que está aquí a la derecha, que es el caso número 1. Y voy a comenzar con lo que es la situación actual. Esta empresa tiene utilidades antes de intereses e impuestos de 10,000 quetzales y tiene que pagar intereses a sus acreedores. Estos intereses se calculan de la siguiente manera.
Seguramente en el pasivo del balance general van a encontrarse bonos o bonos por pagar con valor de 20,000 quetzales, a lo cual le vamos a aplicar un 10% de interés. Es decir, sobre esos 20,000 quetzales, la empresa tiene que pagar 2,000 quetzales de intereses. Por lo tanto, tiene una utilidad antes de impuestos de 8,000 quetzales. Em, si ustedes se fijan bien, esto ya es como que otro segmento del estado de resultados, ¿verdad? No estoy en la parte de arriba, eh, comenzando desde lo que son las ventas. No, acá pues ya arranco desde la utilidad operativa. Bueno, la tasa de impuestos sobre la renta que hay que aplicar es de un 25%. Por lo tanto, habría que pagarle 2,000 quetzales a SAT y tendríamos acá una diferencia de 6,000 quetzales que correspondería a la utilidad después de impuesto. Seguidamente dice que en cada título que se llama acción preferente está establecido que se paguen 4 quetzales de dividendos. Entonces, son 600 títulos o 600 acciones preferentes que se multiplican por 4 quetzales. Entonces, son 2,400 quetzales de dividendos preferentes, lo que la empresa tiene que pagar. Y al final, si yo saco la diferencia entre la utilidad después de impuesto y los dividendos preferentes, obtengo las utilidades que ya se encuentran disponibles para los accionistas comunes. Y ya tengo todos los elementos para poder calcular la UPA. La UPA, si ustedes recuerdan, consiste en dividir las utilidades disponibles para accionistas comunes entre las acciones comunes que se encuentren en circulación, que en este caso son 1,000. Por lo tanto, tengo 3 quetzales con 60 centavos de UPA. Es decir, que a cada acción común le corresponden 3 quetzales con 60 centavos de ganancias. Entonces, eso es lo que ocurre actualmente, pero ¿qué pasaría si mi utilidad operativa se incrementara en un 40%? Si yo tuviera un 40% más de ganancias operativas, bueno, eso significaría tener 14,000 quetzales de ganancias, o sea que hay un incremento de un 40%, lo que significa que 14,000 quetzales representan un 140% de 10,000 quetzales. Em, Hay cargos fijos. Yo no sé si ustedes ya detectaron que aquí en esta estructura hay cargos fijos de tipo financiero. Yo como empresa tendría que continuar pagando los 2,000 quetzales de intereses. Eso no cambia, eso es un cargo fijo de tipo financiero. Claro, mis utilidades antes de impuestos pues ya serían de 12,000 quetzales y no de 8,000, porque obviamente traigo más utilidades operativas. Pero yo no sé si ustedes detectan otro cargo fijo. El impuesto sobre la renta se podría considerar como un cargo de tipo constante también, pero yo más que todo me voy a concentrar y se los voy a marcar con color verde. Me voy a concentrar en los intereses que se pagan sobre los bonos y me voy a concentrar en los dividendos preferentes, porque son cargos
fijos de tipo financiero que no van a tener ningún cambio en su valor. Así que esos cargos fijos de tipo financiero, la verdad es que sí van a ser muy, muy influyentes en lo que ocurra con la UPA. Veamos ahora, en cuanto a dividendos preferentes, pues se van a seguir pagando los 2.400 quetzales, y de utilidades disponibles para accionistas comunes yo tendría 6.600 quetzales, y entonces al final una UPA de 6 quetzales con 60 centavos. Bueno, aquí nuevamente se confirma lo que dice la teoría. La teoría dice que un cambio porcentual en las UPAs se convierte en un cambio más que proporcional al que existe en las utilidades operativas cuando están presentes los costos fijos de tipo financiero. Así que uno podría decir, pero ¿qué pasó aquí? Solamente un 40% se incrementaron las utilidades operativas. Tal vez la lógica nos diría, pues en un 40% también se va a incrementar la UPA. Pero no, la UPA se incrementa en un 83.33%. Lo sé porque puedo aplicar una regla de 3 como lo hice en el caso anterior con el apalancamiento operativo. Entonces, si 360 es un 100%, ¿cuánto es 660? 660 representa un 183.33%, y por lo tanto el cambio que hay de 360 a 660 es un cambio de un 83.33%. Si yo analizo el descenso, les quiero decir que va a ocurrir lo mismo. El cambio porcentual en la UPA va a ser un cambio más que proporcional al que se observa en las utilidades operativas, al cambio porcentual que se observa en las utilidades operativas. Entonces, ¿qué significa que mis utilidades disminuyan en un 40%? Significa que a 10,000 quetzales le voy a restar prácticamente, vamos a ver si lo puedo hacer así, un 40%, porque si están disminuyendo un 40%, significaría que ahora mis utilidades serían solo de 6,000 quetzales. Y a veces me dicen, bueno, pero eso solo significa un 60%. Sí, sí significa un 60%. Es que lo que quiero decir es que a veces me indican, pero mire, eso significa un 60%, no un 40%. Sí, significa un 60% porque la disminución es de un 40%. Entonces está bien decir que mis utilidades se convertirían en 6,000 quetzales, porque efectivamente hay una disminución de un 40%. Entonces, los intereses sobre bonos continúan en 2,000 quetzales, y veamos qué pasa aquí. Tengo 4,000 quetzales de utilidad antes de impuesto. Tengo, vamos a ver, 1,000 quetzales que pagarle a SAT sobre esos 4,000 quetzales de utilidades. Entonces a mí solo me quedarían 3,000 quetzales de utilidad después de impuesto. Afortunadamente creo que todavía cubriría
los 2.400 quetzales de dividendos preferentes con mis utilidades, pero ya solo me quedarían 600 quetzales de utilidades disponibles para los accionistas comunes. Entonces mi UPA se convertiría en 60 centavos. Yo les quiero decir, no sé si alguien me está pidiendo la palabra, pero antes de eso solo les quiero decir, no sea que se me olvide, que uno podría pensar, bueno, tal vez la empresa pudiera tener algún fondo con el cual se puedan estar pagando los dividendos preferentes todos los años. Bueno, sin que necesariamente tenga que provenir ese dinero de las utilidades. Pero el análisis se hace así, de esta manera. Se hace así, como que fuera parte de la estructura de un estado de resultados, ¿verdad? En el cual, pues, estamos tomando de base las utilidades para precisamente pagar intereses y pagar dividendos, ¿ok? Entonces, ahora sí, no sé si hay algún comentario o pregunta. Ok. ¿Por qué tengo aquí este 16.67%? Bueno, si ustedes se ponen a hacer sus cálculos mediante regla de 3 y ustedes dicen, bueno, 3.60 es mi 100% de UPA. ¿Cuánto representa entonces 60 centavos? Pues les va a dar que 60 centavos es un 16.67%. Entonces, el cambio del 100% a un 16.67%, pues definitivamente es una disminución de un 83.33%. No sé si alguien tendrá su mano levantada. Creo que no. Ok, perfecto. Es que escuché mal. Entonces, fíjense que se comprueba una vez más que la teoría tiene razón en decir que un cambio porcentual en las utilidades operativas no es igual al cambio porcentual que uno mira en las UPAs. Aquí no podemos decir, bueno, de igual manera, la UPA se incrementó en un 40% o disminuyó en un 40%. No. Acá abajo, en lo que se refiere a la UPA, el cambio fue de un 83%, un 83.33%. Entonces tiene razón la teoría cuando dice que el cambio porcentual en las UPAs es un cambio más que proporcional al que se realiza en las utilidades operativas, siempre y cuando hayan cargos fijos de tipo financiero como sucede aquí y que están marcados con color verde, ¿verdad? Eh, Siempre que hayan, por ejemplo, intereses sobre, sobre deuda y también dividendos preferentes. ¿Por qué no se toman en cuenta los dividendos comunes? Bueno, los dividendos comunes, sinceramente, de acuerdo a lo que hemos leído, no sé si ustedes opinen igual que yo, pero los dividendos comunes, sinceramente, pues no se toman como que fuera una obligación, como sí lo son los dividendos preferentes, ¿verdad? Es decir, los dividendos comunes, quiero decir, los dividendos comunes no se toman como una obligación, como sí lo son los dividendos preferentes. Entonces, de esa cuenta, yo a los dividendos preferentes sí los considero un cargo fijo, porque de hecho
A eso obliga lo que está establecido en cada uno de sus títulos y por eso los considero un cargo fijo y no como los dividendos comunes que prácticamente pues eh, no son una obligación, no son una ley que se tengan que estar pagando cierta cantidad constantemente todos los años, ¿verdad? Además, esas ya son como que ganancias dirigidas hacia los verdaderos propietarios del negocio, son las ganancias que les corresponden a los verdaderos dueños del negocio, entonces no se toman esos dividendos como que fuera un cargo constante, como sí lo son los dividendos preferentes. Em, ya para terminar, solo quiero, bueno, antes de pasar al apalancamiento total, porque hay un apalancamiento total, les quiero decir que es momento de aplicar la fórmula. La fórmula del GAF es grado de apalancamiento financiero y se puede aplicar prácticamente de las dos maneras o en los dos casos. Se puede aplicar tanto en lo que es el incremento de las utilidades operativas como lo viene siendo también en la disminución de las utilidades operativas. Entonces, fíjense que, por ejemplo, acá, bueno, a mí me preguntan muchas veces de dónde viene el 83.33%. En el primer caso, pues obviamente es el cambio porcentual en la UPA, ¿verdad? Es un 83.33%, porque de 3.60 pasó a ser a 6.60. Entonces, de un 100% pasó a un 183%, entonces por eso es un 83% el cambio porcentual. Me enfoco en la diferencia porcentual. Entonces es un 83.33% que divido entre el cambio porcentual en utilidad operativa, que ya sé que es del 40%, porque desde un inicio me lo están indicando. Desde un principio me están diciendo qué pasaría si las utilidades operativas se incrementan en un 40%. La división, la división entre estos dos datos, pues da 2.08, 2.08325, lo que significa que el grado de apalancamiento financiero de esta empresa es de 2.08. Si esta empresa se comparara con otra, digamos que fuera posible, y que supiéramos que el grado de apalancamiento de la otra empresa es de 3, ¿qué significaría eso? Bueno, significaría que la otra empresa está más apalancada financieramente que yo. Entonces, eso me llevaría a pensar que la otra empresa tiene más costos fijos de tipo financiero o más cargos fijos de tipo financiero, mejor dicho. Pero ya solo con el hecho de que el resultado sea mayor a la unidad, solo con eso ya significa de que sí existe apalancamiento financiero. Si el resultado fuera menor a 1, significaría que no existe el apalancamiento financiero en esta empresa. Eso podría implicar de que no hayan cargos financieros de tipo fijo, es decir, que no hayan intereses ni dividendos preferentes, o que tal vez sí hay, pero son tan mínimos los valores que no influyen significativamente en lo que pueda estar pasando con las UPAs, ¿verdad?
Eh, si yo hago mi cálculo en base a los números del caso 2, es decir, la disminución de la utilidad operativa en un 40%, pues igual tengo que obtener mi resultado de 2.08325. Les quiero contar que los resultados entre los dos casos, entre el caso 1 y el caso 2, no tienen que variar siempre y cuando el porcentaje de aumento y de disminución sea el mismo. Recuerdan que en el apalancamiento operativo las unidades a vender se incrementaban y se disminuían en un 50%. En este caso del apalancamiento financiero, las utilidades operativas se incrementan y se disminuyen en un 40%. Entonces, siendo así, no tiene por qué haber resultados diferentes. Tienen que ser los mismos. Así que, bueno, y realmente, pues, no sé cuál va a ser ese resultado. En este caso salió de 2.08, pero lo que quiero decir es que entonces les tiene que dar 2.08 tanto para el caso 1 como para el caso 2. A eso me refiero. No estoy diciendo de que siempre tenga que ser de 2.08. No. Estoy diciendo de que sea cual sea el resultado, siempre tendría que ser igual, tanto para el caso 1 como para el caso 2, porque estamos hablando de un mismo cambio porcentual en las utilidades operativas. Cuando hablo del caso 2, me preguntan por qué pongo el 83.33% con signo negativo. Lo pongo con signo negativo porque es como si yo estuviera tomando el porcentaje de 16.67%, que es el que representa los 60 centavos, y le estuviera restando el 100%, que es el que representa al 360. Entonces, por eso me da menos 83.33%. ¿Y por qué me da un menos 40% o por qué pongo un menos 40% en la parte de abajo de la fórmula? Pues es igual. Es como si yo me fuera aquí a la parte de arriba, donde están mis utilidades operativas, y entonces yo al 60% que representa los 6,000 quetzales de utilidad operativa, le restara el 100%, que es el porcentaje que representa a los 10,000 quetzales de utilidad operativa, y entonces por eso es que obtengo ese menos 40%, ¿verdad? Y acá pues resulta que me dio un resultado con más decimales, pero a la larga es el mismo resultado. Digo yo que es el mismo resultado, sí, sí, así es. Entonces, lo puedo dejar incluso solo con 2 decimales. Lo puedo dejar solo expresado como 2.08 y ya sería suficiente, ¿verdad? Em, lo que sí puede pasar, yo creo que ya lo mencioné, pero lo vuelvo a decir. Sí puede pasar que los pongan a comparar entre 2 empresas y que les pregunten cuál de las 2 empresas tiene un mayor apalancamiento financiero, ¿verdad? O cuál de las 2 empresas tiene un mayor apalancamiento operativo, o cuál de las 2 empresas tiene un mayor apalancamiento total. Este es el ejercicio del apalancamiento total. Eh, les quiero decir que, para empezar, ustedes, tienen que darse cuenta de lo siguiente.
El apalancamiento total abarca las dos, perdón, las dos estructuras que he estado explicando. O sea, en conjunto, esas dos estructuras prácticamente son un estado de resultados, ¿verdad? Entonces, estoy partiendo desde lo que son las ventas en unidades hasta llegar a la UPA. Así que en este caso estoy prácticamente abarcando las dos estructuras que enseñé, tanto del apalancamiento operativo como del apalancamiento financiero. Se abarcan así de manera global, ¿verdad? Y les quiero decir que les voy a estar explicando tanto lo que corresponde a todo lo de la estructura actual, todo lo de la situación actual y también lo de la situación de incremento. Pero no les voy a explicar, de una vez se los digo, no les voy a explicar cómo resolver lo de el decremento o disminución, porque esa va a ser una tarea que ustedes van a tener que hacer más adelante. De hecho, está contemplado en la presentación, en las diapositivas, que en lo que se refiere al apalancamiento total, voy a explicar el caso 1, que es el incremento del 50% en las unidades a vender, pero el caso número 2, que trata de un decremento o disminución del 50% en las unidades a vender, ese va a quedar como tarea individual. Por eso es que no lo voy a desarrollar, solamente voy a desarrollar el caso 1. Entonces será cuestión de que ustedes pongan mucha atención con el caso 1, aunque realmente pues si me han estado poniendo atención con respecto al ejemplo del apalancamiento operativo y al ejemplo del apalancamiento financiero, considero que me van a entender muy bien lo del apalancamiento total, que prácticamente es como una unificación de los dos análisis anteriores. Así que, perdón, voy a proceder con la explicación. Bueno, tal vez solo una primera parte, porque para serles muy sincera, en la reunión anterior ya no pude terminar de explicar estas dos columnas numéricas del apalancamiento total. Entonces, tal vez solo comenzar con algunos datos y estaríamos continuando el día jueves. Esto significa que realmente la tarea no va a quedar para entregarla el jueves, sino que el jueves les voy a indicar qué día estarían entregando la tarea individual. Así que solo es de estar muy pendientes de las instrucciones que voy a dar el día jueves. Em, Solo para recordar cuál es la fórmula del apalancamiento total, del grado de apalancamiento total, se calcula dividiendo el cambio porcentual en la UPA entre el cambio porcentual en las ventas en unidades. ¿Ven cómo se abarca prácticamente todo lo que hemos visto? Porque el cambio porcentual en la UPA lo vimos cuando trabajamos el apalancamiento financiero. Y el cambio porcentual en las ventas en unidades lo vimos cuando trabajamos el apalancamiento operativo. Entonces es como una unificación de los dos tipos de apalancamiento que hemos estado analizando, ¿verdad? Así que, bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí para tener los dos salones de clase al mismo nivel
y pues siempre sería muy oportuno que ustedes le den una revisadita, un análisis a este cuadro que entiendo que ya se los han publicado. Bueno, no sé si esto ya estará publicado, pero de hecho no sé si Afner, por favor, me ayudaras con que al momento de publicarlo, pues que no les vaya a aparecer publicado esto de acá, esta columna del 50% en el apalancamiento total, que es algo que ellos tendrían que hacer.